Ella traspasó la casa a su único hijo, creyendo que era un acto de profundo amor y confianza, pero él, sin piedad, terminó echándola de su propio hogar. Mi hijo siempre tuvo una forma de mirar las cosas como si ya supiera el final. No lo decía, claro, pero se le notaba en la ceja izquierda, que se arqueaba apenas cuando algo no le convencía. A veces, incluso cuando era niño, me daba esa mirada como quien ya decidió que no va a discutir. Y sin embargo, cuando me propuso que pusiéramos el título de la casa a su nombre, lo hizo con una voz suave. Como si el tiempo lo hubiéramos estado ganando solo para esto. Es por si te pasa algo, mamá, dijo. Para que no quede todo enredado con papeles. Yo me quedé mirando el mantel de hule en la mesa del desayuno. Tenía un dibujo de limones, medio deslavado por los años. Esa mañana hacía calor, y el ventilador del techo apenas movía el aire. Pensé en su padre, en cómo él también solía preocuparse por los papeles. Siempre decía que uno debía dejar las cosas en orden, como si la vida pudiera tener archivos bien etiquetados. No quiero pelear contigo, dije finalmente. Si eso te deja tranquilo. Firmamos los papeles la semana siguiente, en una notaría de la colonia americana. El notario era un hombre bajito, con voz afónica. Me hizo repetir mi nombre 2 veces. Daniel me tomó del hombro cuando salimos, y fuimos a comer a la Tequila. Pedí mole negro, aunque me cae pesado. Me gusta igual. Sentí que estábamos celebrando algo que no sabía cómo nombrar. No lo dije en voz alta, pero dentro de mí había un espacio pequeño, casi como un zumbido, donde algo se revolvía. Como cuando sabes que te dejaste la estufa prendida pero no tienes fuerzas para regresar a revisar. Daniel brindó con cerveza. Yo con agua mineral. En la mesa de al lado, 2 señoras hablaban de sus nietos. Me dolió algo suave en el pecho. No era tristeza, no aún. Era una especie de presagio. Las primeras semanas después de la firma fueron tranquilas. Daniel seguía viniendo a cenar los jueves. Traía pan dulce de la panadería Los Güeros, y hablaba de su trabajo en voz rápida, como si las palabras quisieran salir antes de que él pudiera darles forma. Yo escuchaba, asentía, preguntaba poco. Pero un jueves no vino. Mandó un mensaje: hoy no puedo, ma. Se me complicó el día. Otro jueves, ¿va? No le di importancia. O eso quise creer. Me preparé un té de manzanilla y cené sola en el patio. Las bugambilias colgaban pesadas por la lluvia de la tarde. El aire olía a tierra húmeda. Pensé en la última vez que mi marido se sentó ahí, con una cobija sobre las piernas, mirando el cielo como si esperara algo que no terminaba de llegar. Después de eso, Daniel empezó a llegar tarde cuando venía. Se quedaba menos tiempo. Hablaba más del tráfico, del estrés, de cómo yo no debería preocuparme por nada, pero su tono tenía una impaciencia que me costaba no notar. Una noche, cuando le mencioné que la lavadora hacía un ruido extraño, él frunció la boca. Me miró como si lo hubiera acusado de algo. Mamá, ya hablamos de esto. Tú ya no estás para andar arreglando cosas. Si quieres, contrato a alguien. Pero no empieces a quejarte por todo, ¿sí? Eso me dejó callada. No por las palabras, sino por cómo las dijo. Era mi hijo, sí, pero ahí, en ese momento, parecía otro. Como si me estuviera hablando con una voz prestada. Empecé a encerrarme más en mi cuarto. A caminar menos por la casa, como si al ocupar menos espacio pudiera evitar molestar. Me sorprendía de mí misma, como uno aprende a hacerse pequeño sin que nadie se lo pida. Me despertaba a veces de madrugada y pensaba, es su casa ahora. No con resentimiento, sino con una resignación silenciosa, como cuando se va la luz y sabes que no volverá pronto. Una mañana, encontré el comedor distinto. Había sacado mis sillas de siempre, las de madera tallada que compramos con su padre en Tonalá. En su lugar, unas modernas, frías. No me preguntó. Tampoco reclamé. Me limité a tocar el respaldo de una, y seguí hacia la cocina. Sentí que algo invisible se cerraba detrás de mí. No fue una pelea. Ni siquiera una discusión. Fue una frase dicha con tal calma que me hizo sentir como si ya la hubieran ensayado antes. Mamá,
Creo que lo mejor es que busques otro lugar donde estar. Estábamos en la cocina. Yo acababa de hervir leche con canela, algo que hacía desde que él era niño. El vapor subía lento, dibujando formas en el aire. Daniel no se sentó. Se quedó parado, con las manos en los bolsillos. ¿Otro lugar? Repetí, más como eco que como pregunta. No es que no te quiera aquí, dijo, y su tono era casi amable, casi. Pero este ya no es un espacio para ti. Yo necesito mi vida, mis tiempos, mis cosas. Y tú necesitas paz, mamá. Yo pensé en decir algo. En recordarle los días que pasé con fiebre cuando tenía 6 años, la vez que le bordé su uniforme de fútbol porque no alcanzamos para uno nuevo, o como cada noche le ponía aceite en el pecho para que no tosiera tanto. Pero no dije nada. Me quedé mirando la taza que sostenía, el borde ligeramente astillado. Pensé en que más se había roto sin que me diera cuenta. Esa noche dormí mal. A la mañana siguiente, preparé una mochila con algo de ropa, mis pastillas, y un retrato de su padre en blanco y negro. Caminé despacio hacia la puerta, esperando, no sé, tal vez que él dijera algo. Pero solo escuché la televisión encendida desde su cuarto. Salí. Me senté en una banca del Parque Rubén Darío, en Providencia. Era mediodía y el sol pegaba fuerte, pero yo sentía frío en los dedos. Observaba a las personas pasar con sus cafés, sus perros, sus prisas. Me di cuenta de que no sabía a dónde ir. No tenía a quien llamar sin sentir que estaba incomodando. Esa tarde no almorcé. Esa noche tampoco. El miedo tenía sabor metálico, como cuando uno se muerde la lengua. Dormí un rato, acurrucada en esa banca. Nadie se acercó. Y de alguna manera eso dolía más. No fue hasta el segundo día que llamé a Rebeca. No había hablado con ella en más de un año. Habíamos sido amigas en la preparatoria, nos perdimos la pista por décadas y nos reencontramos en un velorio, como suele pasar a nuestra edad. ¿Dónde estás? Fue lo primero que preguntó, sin un hola. Le conté. No todo. Lo esencial. O lo que pude decir sin que se me quebrara la voz. Voy por ti. Media hora después, estacionó su coche gris junto al parque. No bajó la música del todo, solo me abrió la puerta y me puso una mano en el brazo. No dijo que lo sentía. No preguntó por Daniel. Eso fue su forma de abrazarme. Me llevó a su casa en Zapopan. Me ofreció sopa de lentejas y un sillón con cobija. Esa noche dormí sin soñar, como si mi cuerpo se hubiera rendido al fin. Al día siguiente empezó a hacer llamadas. Habló con una prima que trabajaba en servicios sociales, con una señora de su iglesia, con alguien que conocía en el DIF. Al tercer día tenía una cita para mí en Casa Luz, un hogar para adultos mayores en la colonia Seattle. Yo no dije que no. Tampoco dije que sí. Solo fui. Casa Luz no era lo que imaginaba. No olía a desinfectante ni a abandono. Tenía un jardín en el centro con una fuente que sonaba todo el día. Las paredes eran de colores cálidos. Una enfermera joven me tomó de la mano para mostrarme la habitación. Tiene ventana, me dijo, como si eso fuera suficiente. Y lo fue. Esa noche, al acomodar mis pocas cosas en el cajón, vi el retrato de mi esposo y sentí que algo se desprendía dentro. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Me acosté sin desvestirme del todo. En la oscuridad, escuché los murmullos de otras mujeres detrás de las paredes finas, palabras sueltas, risas, toses. Me sentí menos sola, aunque nadie dijera mi nombre. A la mañana siguiente, tomé el café de la cocina común y me senté junto a la ventana. No miré el jardín. Solo sostuve la taza entre las manos y me quedé quieta. Empecé a escribir en un cuaderno viejo que encontré en la biblioteca común del hogar. Tenía una portada azul, con las esquinas dobladas. No escribía mucho. A veces solo una fecha, a veces una palabra, martes, pan, silencio. Los días se volvieron redondos. Amanecían con el mismo olor a café aguado y pan dulce. Algunas mujeres hablaban más que otras. Había una, Carmen,
que contaba siempre la misma historia sobre un hijo que vivía en Texas. Otra, Isabel, que tejía sin mirar, los ojos como vacíos hacia adentro. Yo escuchaba. A veces reía, a veces solo asentía. No contaba mi historia. No porque me avergonzara, sino porque no sabría por dónde empezar. ¿Con la firma? ¿Con la sopa de lentejas? ¿Con la banca en Providencia? Una tarde, recibí una carta. De Daniel. Breve. Espero que estés bien. Perdón si algo no salió como querías. Cuídate. La doblé sin releerla y la guardé en el cajón, al lado del retrato. No sentí rabia. Tampoco ternura. Solo una especie de distancia nueva, como si él fuera ya otra persona. Seguí escribiendo. Las páginas se fueron llenando de frases cortas. No duele tanto cuando una acepta. El jardín tiene sombra a las 5. A veces uno encuentra paz en lugares prestados. Un día me dieron un taller de pintura. Me senté frente a una hoja blanca y pinté una puerta abierta. Solo eso. Sin nada más. La monitora me sonrió como si entendiera. Algunos domingos, Rebeca venía a verme. Traía pan y una cobija nueva para el invierno. A veces hablábamos de series que ninguna veía. A veces solo nos sentábamos juntas. Y eso alcanzaba. El mundo afuera seguía. Guadalajara con su ruido, sus atascos, sus luces lejanas. Pero aquí, en este rincón con olor a loción de lavanda y crema para dolores, yo aprendía a habitarme de nuevo. No era un final. Era otra manera de quedarse. De no irse del todo.